Hola amigos de Mate Inteligente, continuamos con los ejercicios de quinto de secundaria de Aprendo en Casa, parte número 2. Entonces, para la situación 3 nos dice, la municipalidad de dicha ciudad ha construido escaleras en diferentes asentamientos humanos ubicados en los cerros. Una de ellas tiene la forma y las dimensiones de la figura. ¿A qué altura se encuentra el final de la escalera? Bien, para ello nos están dando ciertos ángulos en estas figuras y esos ángulos son muy conocidos en los triángulos notables. Por ejemplo, para este lado, que sería 30, si nosotros trazamos una altura de la siguiente manera, vamos a observar que en el primer lado va a tener un angulito de 30, además está formando un triángulo y lo coloreamos y ahí está, ya aplicamos la magia del coloreo. Entonces, ¿qué podemos observar en esta línea? Que esta línea, al ser una línea recta y esta también es una línea recta, van a ser dos líneas perpendiculares. ¿Y qué nos dice la teoría? Que en dos líneas perpendiculares su ángulo siempre va a ser de 90 grados. Entonces en esta esquinita vamos a poner un cuadradito que representa el ángulo de 90. Este triangulito lo sacamos a un ladito y también vamos a completar su ángulo de 90. Ahora, si tenemos 90 y acá es 30, recordemos que la suma de ángulos de un triángulo es siempre 180. Si ya tenemos 90 más 30, 120. ¿Cuánto falta para 180? Faltaría solamente 60. Entonces, nos damos cuenta que tenemos un triangulito notable. ¿De qué ángulos? Del 30 y 60. Bien, podemos observar los triángulos notables, los más conocidos. El triángulo 30, 60. Frente a 30 es K. Frente a 60, K raíz de 3. Y frente a 90 es 2K. Lo único que vamos a hacer es completar y reemplazar. Entonces, frente a 30, aquí también le vamos a poner 1K. Lo mismo aplicamos. Frente a 60, aquí también va a ser K raíz de 3. Frente a 90. Todo esto tiene que ser 2K. Pero sabemos que también es 10. ¿Qué nos da a entender eso? Que 10 y 2K, ¿qué van a hacer? Van a tener que ser iguales. Entonces, si nosotros desarrollamos esta parte, vamos a darnos cuenta que 10, al ser igual a 2K, ¿cuánto va a ser el valor de K? Pasamos a dividir el 2 que está multiplicando. Y 10 entre 2 es igual a 5. 5 sería igual ¿a quién? Al valor de K. ¿Qué hacemos? Reemplazamos simplemente. Entonces, ya no va a ser 1K, sino va a ser 1 por 5, porque K es 5. ¿Cuánto nos va a salir todo esto? Va a ser igual a 5, toda la línea verde. ¿Y cuánto va a ser la línea moradita? Vamos a reemplazar acá por 5 y se va a seguir multiplicando con la raíz de 3. Y ya hemos encontrado cuánto mide la línea verde. ¿Qué hacemos? Lo reemplazamos en el gráfico. Entonces, frente a 30, observamos, frente a 30 que es 5, frente a 30 toda esta medida va a ser 5. ¿Qué nos piden hallar? Nos piden hallar toda la altura. No la conocemos. Vamos a ponerle un valor de X. ¿Cómo se va a hallar esa altura? Vamos a tener que hallar esta medida más esta medida más esta medida. La suma de los tres va a ser igual a X. Pero vamos a ir paso por paso. Entonces, ahora vemos el nivel de en medio. ¿Qué podemos encontrar ahí? Encontramos un ángulo de 37. Y nosotros recordamos que en los triángulos notables también hay un ángulo de 37. Entonces, ¿cómo formo ahí un triángulo? Vamos a trazar una línea hasta aquí. Y ahí lo tenemos la línea. ¿Qué hemos formado? Hemos formado un triangulito con un ángulo de 37. Pero como este es de línea recta y esta es una línea recta, nuevamente caemos en la teoría de las
perpendiculares. ¿Qué ángulo se va a formar aquí? Se va a tener que formar nuevamente el ángulo de 90 grados. Y hemos encontrado ese triangulito notable. Ahora lo vamos a pintar. Y ya está. Aplicamos la magia. Entonces aquí también va a tener que estar pintadito. Pero no sin antes olvidarnos de nuestro ángulo de 90 grados. Reemplazamos valores, que sería el 10 en la línea rojita como está en la figura. ¿Y qué nos damos cuenta? Que este también es un triángulo notable. Ahora vemos el triángulo 37-53. Frente a 37 es 3K. Frente a 53, 4K. Y frente a 90 es 5K. ¿Y qué nos faltaría? El 53, que sería por este lado, el ángulo 53. ¿Qué hacemos? Lo mismo que arriba, reemplazar valores. Entonces, frente a 53, yo también le voy a poner 4K. Pero vamos a cambiar la variable para que no se confunda con la K de arriba. Vamos a ponerle un 4M. Ya está. Frente a 37 sería en este caso 3M porque le hemos cambiado la variable. Puede ser cualquier letra, no hay ningún problema. Frente a 90 es 5K, pero como también es 10, ¿qué nos da a entender? Que 10 y 5M van a tener que ser iguales. Entonces vamos a hallar el valor de M y decimos que 10 va a ser igual a 5M. El 5 que está multiplicando con M va a tener que pasar a dividir. ¿Y cuánto es 10 entre 5? Es igual a 2. Y así hemos encontrado el valor de M. Ahora solamente nos quedaría reemplazar. Si este es 3 por 2, porque ahora es M es 2, todo esto va a ser igual a 6. Entonces ya tenemos el valor de la línea verde. ¿Cuánto sería la línea moradita? Reemplazamos 4 por 2, en este caso sería 8. 8 sería toda la distancia de la línea morada. Y la línea roja que es 10. ¿Qué nos quedaría? Reemplazar en la figura. La línea verde sería 6. Entonces esta línea verdecita va a tener que ser 6. Pero notamos algo muy en claro. ¿Este qué es? Un rectángulo. ¿Qué nos da a entender? Que la línea verde y esta línea verde hasta este punto van a tener que ser iguales con la misma medida. Y así encontramos que este también va a ser 6. Bien, ahora llegamos al nivel inferior. ¿Qué encontramos ahí? Un ángulo de 45. Pero recordamos que de 45 también tiene su triángulo notable. Entonces vamos a aplicar lo mismo que en el nivel anterior. Entonces vamos a agregar una línea horizontal. Ya está, ya lo tenemos. ¿Qué vamos a observar? Que esta línea horizontal y la línea del suelo son perpendiculares, entonces se forma nuevamente un ángulo de 90 grados. Y ahora lo vamos a pintar para aplicar nuestra magia. Ya está. Ya la aplicamos. Entonces ya tenemos nuestro triangulito, pero faltaría también colorearlo como la imagen que tenemos. Ya está. Ahora, ¿qué ángulo tenemos? Es de 45. Por lo tanto, su otro ángulo también tiene que ser 45. Entonces, vemos nuestros triángulos notables. Vemos el triángulo 45-45. Y en este caso son isósceles. Entonces, frente a 45 es K. Frente a 45 es K. Una vez ya observados decimos que frente a 45, ¿cuánto va a ser? Va a ser K. Frente a este 45 también tiene que ser K. Y frente a 90 va a ser K raíz de 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el valor de K y vamos a decir que 10 ¿a qué es igual? A K raíz de 2. ¿Qué sucede con esa raíz de 2? Va a tener que pasar a dividir porque está multiplicando con K. Entonces pasaría a dividir.
Ahí está. Todo esto sigue siendo igual al valor de k. Ahora, ¿qué podemos hacer ahí? Racionalizamos. No puede quedar una raíz en el denominador. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por la raíz de 2, pero arriba también lo multiplicamos por la raíz de 2. Entonces, ¿qué me va a quedar arriba? Me va a seguir quedando 10 por la raíz de 2. Pero todo esto, ¿entre cuánto? Tenemos raíz de 2 por la raíz de 2. Pero eso, ¿a qué es igual? Entonces, vamos a hacerlo por un costadito. Y decimos ahí, raíz de 2 por la raíz de 2. Todo esto viene a ser una sola raíz, pero adentro se va a multiplicar 2 por 2. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar la raíz de 4. ¿Pero cuánto es la raíz de 4? La raíz de 4 es 2. Por lo tanto, raíz de 2 por raíz de 2, todo esto va a ser 2. Pero va a seguir siendo igual al valor de k. ¿Qué más sucede ahí? Podemos simplificar mitad 1 y mitad 5. Por lo tanto, ya encontramos el valor de k, que sería 5 raíz de 2. Ese sería el valor de k. Por lo tanto, nosotros queremos hallar la línea verde. ¿Cuánto va a valer la línea verde? Va a valer k. ¿Y cuánto es k? 5 raíz de 2. Y lo hemos encontrado. Ahí está. Va a ser 5 raíz de 2. Pero como es un rectángulo, la línea verde va a tener que ser igual a esta línea verde. Por lo tanto, aquí también va a ser 5 raíz de 2. ¿Qué nos piden hallar? Nos piden hallar toda la altura. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Sumar simplemente. Y sumaríamos 5 más 6 más 5 raíz de 2. Entonces, vamos a sumar 5 metros más 6 metros más 5 raíz de 2 metros. ¿Qué nos queda? 5 metros más 6 metros. Todo esto es igual a 11 metritos. Pero seguimos sumando a 5 raíz de 2. ¿Qué más? Metros, por supuesto. Y finalmente, ¿cuánto va a ser nuestra respuesta? Todo esto nos va a quedar 18,05 metros. Y hemos encontrado el valor de la altura. La situación 4 nos pregunta, ¿qué altura h sobre la posición inicial alcanza el columpio cuando gira 45 grados hacia arriba, según la ilustración? Entonces, aquí podemos observar un columpio, pero falta algo, falta que alguien se pase. Entonces vamos a colocarlo a un alumno de mate inteligente. ¡Ajá! Y ya lo tenemos. Y la imagen nos muestra que la cadena, ¿cuánto va a medir? Va a medir 2 metros 50. ¿Y qué más nos dice la imagen? Nos dice que este niño de mate inteligente, al columpiarse, va a alcanzar una altura h. Entonces, va a llegar a este punto y va a tener una altura h. Pero, siempre y cuando que gire 45 grados. Entonces, al ser toda la curva, aquí va a tener 45 grados. Y nos piden hallar justamente esta altura que va a alcanzar el columpio. Pues, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué les parece si trazamos una línea paralela al piso? Entonces, lo vamos a hacer. Ya está. Y dirán, ¿pero por qué traza esa línea? Porque ahora vamos a tener dos figuras geométricas. Una que es un triangulito y otra que es un rectángulo. Y así el ejercicio se nos va a hacer un poquito más sencillo. Ahora hay que observar muy bien acá. ¿Cuánto mide toda la cadena? 2,50 metros. Al columpiarse, la línea verde sigue siendo la misma cadena. Entonces, esa línea verde también va a tener que ser 2,50
metros. Entonces, observamos que tenemos un triángulo rectángulo. ¿Pero por qué digo rectángulo? Porque esta línea que va de manera recta y esta línea van a ser perpendiculares. Y si son perpendiculares, va a formar un triángulo rectángulo y un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos 90, tenemos 45, por lo tanto, ¿cuánto va a ser este otro ángulo? También tiene que ser 45. ¿Cuál es el triángulo notable encontrado? 45, 45. ¿Cuáles eran sus valores? Frente a 45 vamos a ponerle una letrita K. Y frente a 45 también va a tener que ser K. ¿Por qué? Porque ese es un triángulo isósceles. Ahora observamos en la parte inferior, en el rectángulo. Si esta es una altura H, proyectándolo a esta otra parte, también va a tener que ser H. Ahí está. ¿Qué nos da a entender la imagen? Que si sumamos H más todo lo que es K, ¿a qué va a ser igual? A 2 metros 50. Pero ahora debemos hallar cuánto vale ese valor de K. Para ello, vamos a sacar este triangulito, el triangulito pintado. Y ahí está, ya lo pintamos, pero también ya lo sacamos. Entonces, recordando la teoría de los triángulos notables, frente a 45 es K, frente a 45 es K, pero frente a 90 era K raíz de 2. Entonces, toda la línea verde va a tener que ser K raíz de 2. Pero como también la línea verde es 2,50, por lo tanto los dos van a tener que ser iguales. Ahora, ¿qué hacemos? Debemos hallar ese valor de K. Entonces decimos 2,50 va a tener que ser igual a K raíz de 2. Entonces seguimos 2,50 lo vamos a dividir entre raíz de 2 y esto va a seguir siendo igual al valor de K, no cambia. Entonces decimos 2,50 lo vamos a dividir entre raíz de 2, ya no, mejor lo aproximamos. ¿Cuánto es su aproximación? Es 1,41 y esto va a seguir siendo igual al valor de K. Finalmente, 2,50 entre 1,41 es igual a 1,77. Este va a ser igual al valor de K. Entonces ya hemos encontrado la parte de arriba, su medida. Entonces ya sabemos que todo esto es 1,77 metros. Y lo cambiamos. Entonces, ¿qué nos faltaría hallar? Nos falta hallar el valor de H. ¿Qué hacemos? Algo muy sencillo. Vamos a sumar el valor de H, aquí está, lo vamos a sumar con 1,77. Ahí está. Pero los dos, ¿a qué va a tener que ser igual? Va a tener que ser igual al total, que sería 2,50. Por lo tanto, lo último, 1,77, va a tener que pasar a restar. Por lo tanto, por este lado nos sigue quedando la letrita H. ¿Y cuánto va a ser allá? 2,50 menos 1,77. ¿Cuánto va a ser su resultado? 0,73. Ya está. ¿Pero 0,73 qué? 0,73 metros. Y esa sería la respuesta de la situación número 4. Bien, para la situación significativa A, nos dice: una empresa construyó un túnel que atraviesa un cerro y conecta dos distritos limeños, tal como se observa en el gráfico. Aquí tenemos el gráfico, aquí tenemos el cerro, y dentro de ello van a construir un túnel de tal manera que van a conectar dos distritos limeños. Y como podemos apreciar, aquí hay un triángulo. Ese triángulo lo ponemos aquí para verlo más claro. Entonces, ¿qué ángulos nos está dando ese triángulo? Que por aquí vamos a tener 37 grados, 127 grados. Además, nos van a dar un lado
de 1050 metros. Entonces, nosotros conocemos el triángulo de 37, ese triángulo notable, pero no conocemos el triángulo notable 127 grados. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo de una manera más sencilla? Si yo quiero tener un triángulo rectángulo, voy a tener que trazar una altura. Y ya está. Entonces, si yo trazo una altura, ¿qué se va a formar en este ángulo? Un ángulo recto. Por lo tanto, aquí voy a formar 90 grados. Ahora, tenemos 37 por acá. Entonces, ¿qué ángulo va a ser todo esto? Va a tener que ser 53 grados. ¿Y qué hemos encontrado en este triángulo? Un triángulo notable, el 37-53. Ahora, observamos muy bien. Todo es 127, pero solamente hemos puesto 53. Entonces, ¿cuánto va a ser la medida del otro ángulo? Va a tener que ser 74. Ahí está. Pero abajo también va a tener que ser 90 grados. ¿Y por qué? Porque 90 más 90 es igual a 180. Y todo esto forma un ángulo llano de 180 grados. Entonces, si aquí es 74, el otro ángulo va a tener que ser 16. Entonces, también hemos encontrado otro triángulo notable, el 16-74. Entonces, con esos triángulos notables vamos a encontrar los respectivos lados para hallar toda la longitud del túnel, que en este caso sería la línea roja. Entonces, vamos a empezar por el triángulo 16-74. Pero se preguntarán, ¿y por qué no 53-37? Porque en ningún lado hay medidas. Pero en cambio, el 16-74 ya tiene un lado con su medida. Y así se nos hará muy sencillo. Entonces, este triángulo lo vamos a sacar un ratito. Bien, ya lo tenemos por este lado. Bien, una vez que ya lo tenemos, vamos a completar. Y decimos que frente a 16 es 7K. Ya lo tenemos. Frente a 74 sería igual a 24K. Y frente a 90 sería igual a 25K. Pero como también en la línea verde mide 1050 metros, entonces ambos van a tener que ser iguales. Y eso nos va a ayudar a encontrar ese valor de K. Entonces, por aquí vamos a decir lo siguiente, que 25K va a tener que ser igual a ¿quién? A 1050. Ya lo tenemos. Y como 25 está multiplicando con K, por aquí solamente me va a quedar K. ¿Por qué? Porque el 25 va a tener que pasar a dividir. ¿Y cuánto es 1050 entre 25? Sería igual a 42. Y hemos encontrado el valor de K. Entonces, ¿cuánto va a valer toda esta línea roja? Lo único que haríamos es 24 por K, que ahora sería 24 por 42. Y el resultado sería 1008. Ya tenemos cuánto vale la primera línea roja. Entonces completamos. Aquí sería 1008. Pero ¿cuánto vale la línea negra? Entonces aplicamos lo mismo. Ya no voy a multiplicar 7 por K, sino ahora voy a multiplicar 7 por 42. Y esto sería igual a 294. Ya tenemos la medida negra. La altura que sería 294. Ahora, ¿qué hacemos? Debemos hallar el otro lado rojo. Por lo tanto, ahora vamos a sacar ese triangulito. Ahí está. ¿Cómo lo podemos observar? Entonces vamos a completar sus lados correspondientes. Recordemos que es un triángulo 37-53. Entonces, frente a 37, ¿a qué era igual? Era igual a 3K. Pero como la línea negra también es 294, ambos van a tener que ser iguales. Y frente a 53 era 4K. Y frente a 90
va a ser igual a 5K. Por lo tanto, debemos hallar el valor de K. Y decimos por este lado que 3K, ¿a qué va a tener que ser igual? Va a ser igual a 294. Ahí lo tenemos, 294. ¿Qué nos va a quedar? Que K va a ser igual ¿a quién? Recordemos que el 3 está multiplicando, va a tener que pasar a dividir. Entonces, vamos a dividir 294 entre 3, que esto sería igual a 98. Ya está. Pero nosotros queremos hallar la medida de la línea roja. Entonces, multiplicar 4 por K. Si no, vamos a multiplicar 4 por 98. Y esto sería igual a 392. Ahí está. Entonces completamos el otro lado, que también sería 392. ¿Qué nos pide? La longitud del túnel. ¿Qué hacemos? Algo muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es sumar. ¿Qué sumamos? 1008 más 392. Porque todo este es la longitud del túnel. ¿Cuánto va a ser? Esto es igual a 1400. Pero recordemos que esto está en metros. Y esa sería la respuesta de la situación significativa A. Bien, muchachos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden suscribirse para subir más videos. Eso es todo y hasta la próxima.